Muy bien, vamos a pasar a la prédica. Vamos a buscar en Éxodo 20:18 y vamos a leer hasta el 21 y después vamos a pasar a un texto de Job 23. Bueno, este es un mensaje importante. Te va a enseñar cosas que no todos saben, pero en fin, vamos a hacer una oración. Señor, te amamos mucho. Gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, por mantenernos la vida y la salud, la familia. Pero en este momento necesitamos disertar en tu palabra. Yo te ruego de todo corazón que nos ayudes para poder, Señor, llevar una vida cristiana conforme a tu voluntad. En el bendito y único nombre del regalo de regalos, tu Hijo amado. Gracias, bendícenos. Amén. Muy bien, vamos a leerlo. Éxodo 20, 18 al 21. Después vamos a pasar a Job 23, 3 al 7. Perdón, no, al 8. Dice, Éxodo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora vamos a Job 23. En el 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Ayer justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Y aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Bueno, hemos estado viendo el libro del Éxodo. ¿Por qué lo vemos? Bueno, porque ese libro es el segundo libro más importante de la Biblia. El primero es el Génesis. ¿Por qué? Porque el Génesis te explica de dónde vino todo esto. Génesis te abre tus ojitos, te dice, todo esto fue creado. Sale, no te vayas con la finta. Esto tiene un creador, para eso sirve Génesis. Pero el Éxodo te dice de dónde viene el pueblo de Israel. ¿Por qué es importante? Porque de Israel vino el Mesías. Entonces, ¿cómo sabemos de dónde apareció el Mesías si no hay un pueblo llamado Israel? Y Éxodo te dice cómo se formó ese país desde el inicio, que por cierto aún existe. En fin, entonces, hemos estado viendo este libro y lo triste en este caso de este libro es que una generación completa, algunas personas no, pero una generación completa fracasa. Se queda en la orilla de la tierra prometida, en la orilla ya para cruzar. Y termina dando vueltas en el desierto, lo que en alguna manera simbolizaba la vida que llevaron. Girar en círculos. Nunca avanzaron en su vida espiritual. Y esto pasa. El kinder es un lugar que le encanta a la gente. De ahí nunca quieren pasar, nunca quieren madurar, nunca quieren avanzar. Y pues así se hace difícil caminar hacia la tierra prometida, porque hay varios obstáculos que gracias a Dios podemos contemplar en este libro. Estando tan cerca de la tierra prometida, el pueblo colapsa. La cobardía les gana y tienen que aprender de manera muy dura que no se puede decir una cosa y hacer otra. No se puede hacer. La Escritura nos enseña o nos registra algunas actitudes del pueblo que lo llevaron a fracasar y arruinaron una libertad preciosa y maravillosa que les había sido regalada. No solo fueron libres de la opresión de Egipto, sino que aparte de su libertad había un lugar en donde ellos iban a poder desarrollarse plenamente bajo la dirección y el cuidado del Dios Todopoderoso. Pero sus actitudes, sus pecados, terminaron por sepultarlos y por hundirlos. Es por eso que es importante este libro. Es bueno meditar en ello para evitar que me pase a mí lo mismo. Vuelva a repetir la historia. La idea de Dios al dejar este libro es que a mí no me pase, que no nos pase, que entendamos en qué consiste la vida cristiana y no nos vayamos con fantasías e ideas humanas que son las que abrazan al ser humano, ¿no? En fin, el que quiera viajar a la tierra prometida y alcanzar la vida eterna va a pasar por este libro. Lo primero que vemos en este caso
es que la gente no se hace responsable de su vida espiritual, no se hace responsable, ¿no? En el pasaje que leímos vemos que el pueblo no quiere hablar con Dios, no quiere, le dice, no, le dice al líder, tú platica con él, esto me da mucho miedo, esto es terrible, yo no, aquí de lejos, tú habla con él. Pero cuando vemos el pasaje de Job, resulta que Job sí quiere hablar con Dios, dice, ¿dónde está él? Yo voy hasta donde esté, llego hasta su silla, platico con él, estoy seguro que no me va a condenar, sino al contrario, vamos a razonar, ¿sí? Por un lado ves un pueblo que no se hace responsable de su vida, y otro vemos a un ser humano, solo incluso, sin la cobertura de toda la multitud, sino solito, quiere hablar con Dios, quiere platicar con él, ¿no? Son dos actitudes. El pueblo lo que hace es transfiere su responsabilidad al líder. No le dice, tú velo, nosotros aquí esperamos, tranquilamente. Pero eso no es correcto, no es correcto. No se puede transferir la responsabilidad de una vida cristiana, no puedo hacer eso. Si hago eso, yo me voy a estancar, cosa que le pasó a ellos, y a legua se ve cómo fueron cavando su propia tumba. En fin, lo importante es que entendamos que Dios es serio en lo que hace. Es serio cuando advierte a alguien, es serio cuando da una promesa, es serio cuando da una bendición. Tiene toda la seriedad del mundo para hacer las cosas. Por lo tanto, yo debo también ser serio en lo que hago, en lo que pienso, en lo que planeo, para ir caminando con Dios, porque Dios es serio, no está jugando. Huir de la responsabilidad no es bueno para nadie. Nadie puede esconderse de Dios. No hay un ser humano que pueda hacer eso. Nuestros primeros padres comenzaron así. Adán y Eva trataron de huir, de esconderse, de no dar la cara, de guardarse en algún lugar increíble, ¿no? Pero es la verdad. A partir de allí el ser humano siempre hace lo mismo. Siempre busca que otro haga lo que él debe hacer, ¿no? Yo tengo por regla en la vida, y ojalá te sirva, no hagas nada para nadie que él puede hacer. Si tú haces algo por alguien que él debe hacer, no lo estás ayudando. La Biblia es clara y dice, cada uno llevará su propia carga. Así funciona la vida cristiana. Cuando la persona es rebasada, cuando ya no puede con su carga, hay otro texto, sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Pero cada quien es responsable de su vida. Y los israelitas no quisieron hacerse responsables. Es imposible eso, no va a funcionar. Huir y esconderse es lo mismo y no queremos enfrentar la responsabilidad de nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, eso no funcionó porque nadie puede esconderse. El mundo, en cierta forma, ¿sí? No te asustes, es una cárcel. No hay dónde ir, ¿dónde puedes guardarte? Dime tú, hoy que está global, incluso para los gobiernos, ¿dónde te vas a guardar? Ya no se puede, es un círculo cerrado. No hay a dónde huir, de dónde guardarse, de dónde meterse, no existe. De hecho, en el Apocalipsis dice que la gente en el último tiempo va a querer guardarse bajo una roca, ¿sabe? Para tratar de huir otra vez de su responsabilidad. Eso no se puede hacer. Bueno, por ejemplo, el profeta Jonás quiere guardarse y quiere huir y termina en el fondo del mar, en el fondo del océano, cubierto de algas, en medio del estómago de un gran pez. Y desgraciadamente, es la verdad, el ser humano a veces tiene que tocar fondo. Tiene que llegar al fondo de su destrucción, de su ruina, para que, como le pasó a él, ya que cuando vio que la cosa era en serio, porque Dios siempre es serio, tuvo que clamar y arrepentirse. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar hasta ese punto? No se puede escapar de Dios. El pueblo no pudo hacerlo. Conforme fueron pasando los días, esa evasión de su responsabilidad les va a cobrar la factura. En fin, el ser humano es así. A veces tenemos que llegar al mero hoyo, donde ya nadie nos puede sacar y solo Dios puede ayudarnos. A veces es lo mejor. Hasta en los grupos de autoayuda te dicen, no, deje Señor que se hunda, porque si no se va a escapar. A rato se escapa el muchacho, se va la muchacha, porque piensan que puede salir adelante. No, déjenlo así, va a botar su dinero. En los anexos, no, deje que se hunda. Cuando realmente él quiera salir adelante, tráigalo y aquí lo vamos a ayudar. En fin, otra forma de huir de nuestra responsabilidad es posponer lo que debemos hacer. Existe una palabra para definirlo, no sé si la has escuchado, se llama procrastinar. Esa palabra significa que una persona constantemente pospone lo que debe de hacer. Después lo hago, otro día, cuando yo esté grande, cuando yo vaya a morir, cuando yo esté viejo,
¿Sabes qué es lo curioso de esto? Que vivimos, cuando nos acostamos a dormir, tenemos un engaño mental. Pensamos que vamos a amanecer. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eso puede ser que nunca pase. La verdad, de repente, no sé, con que la lengua se te vaya hacia adentro, cosa que pasa, estás muerto, estás frío y ya no hay nada que hacer. Entonces, y lo posponemos, pero es una forma de evitar nuestra responsabilidad. Y lo curioso de esto, y quiero que te fijes, evitamos siempre lo que nos incomoda, ¿sí? No evitamos todo, evitamos las cosas que nos incomodan, lo que es desagradable, donde tenemos que ser humildes, donde tenemos que pasar un mal rato. Esas cosas son las que nos evitamos, ¿no? No cualquier cosa. Preferimos distraernos, evadirnos, de alguna forma distraer mi mente y no pensar en la responsabilidad que tengo ante Dios. Y bueno, y a veces temporalmente aplazamos esa decisión tan importante como la conversión a Dios, y hasta que estamos en un momento de angustia, porque el reloj sigue avanzando, la presión sigue avanzando, y en algún momento de nuestra vida, si Dios lo permite, vamos a estar muy apurados por buscar a Dios, ¿sí? En el supuesto caso de que estemos vivos, ¿no? Lo triste de esto, y quiero que se te grabe, es frustrante vivir así. Imagínate al pueblo. Salió de Egipto, salieron con alhajas, vestidos, bien dirigidos, nube de día, fuego de noche, tabernáculo en la puerta de su casa. Cuando ya iban a entrar, no pudieron. Imagínate la frustración, lo frustrante que es quedarte en la orilla de la meta, donde supuestamente debías entrar, no pudiste entrar. Es frustrante. Vamos a vivir frustrados, y yo lo que quiero evitarte, vas a terminar frustrado, vas a terminar maldiciendo tu propia vida, porque estamos capacitados para arrepentirnos, todos están capacitados para poder arrepentirse, pero como arrepentirse es incómodo, trae molestias, es desagradable, es enfrentar nuestra realidad, es pedir perdón a veces, es hacer cambios de raíz radicales, es morir a nuestros planes, a nuestra vida. Como es algo incómodo, preferimos no hacerlo, o lo posponemos. Sí lo voy a hacer, sí, estoy en eso, ahí vamos, pero no lo hacemos. Entonces, no es que no podamos convertirnos y que no queramos convertirnos. Sí, yo sé que en el fondo de tu alma tú quieres convertir, yo lo sé. ¿Sabes qué estás evadiendo? Te lo voy a decir hoy, por eso este mensaje es muy importante. ¿Qué estás evadiendo tú? No la conversión, no el amar a Dios, no el dedicarte, no. Estás evadiendo las emociones desagradables que trae la conversión, como el miedo, ¿no? Israel le dio miedo cuando oyó la voz de Dios, cuando Dios se presentó, ¿no? Le dio miedo, y en vez de vencer su miedo y acercarse a Dios, porque la iniciativa fue de Dios, no fue de ellos. Si Dios tuvo la iniciativa, quiere decir que es algo bueno para mí. El miedo los venció. Mucha gente por miedo no se convierte. Mucha gente tiene miedo al fracaso. ¿Y cómo voy a acabar? ¿Y será que yo acabe? ¿Será que yo no sea de los que empiezan y no terminan? ¿Cómo enfrentaré la vida, mi trabajo, mi escuela? ¿Qué pasará con mis cuates, con los compañeros de trabajo? ¿Me vacilarán, me dirán de cosas? El miedo, esa emoción, es la que muchas veces no queremos enfrentar. No es que no queramos. Yo sé que la mayoría de los que quieren convertirse a Dios, pero el evadir esas emociones desagradables es lo que hace que no te conviertas. Tienes miedo a la humillación, que alguien te humille, que alguien te diga de cosas, que alguien hable mal de ti. ¿Qué preferimos? Te voy a decir qué prefieres. La comodidad de lo que ya conoces, ¿no? Tú ya conoces un mundo, tienes una esfera en donde te mueves. Y ahí pues ya estás cómodo, ya sabes quiénes son tus cuates, ya sabes cómo funciona, cómo está la vida en tu casa. Y esa comodidad, el ser humano tiene miedo de perderla. Tiene miedo de que ahora viva incómodamente y tenga que enfrentar diario una presión, y tenga que enfrentar diario un problema por el evangelio. Y prefiere la comodidad. Sí quiere convertirse, pero si no hubiera que pasar por ese desierto, mejor. Si el desierto no está, yo voy, yo estoy allá. Ese es el problema. No es porque la gente no quiera convertirse, no, mucha gente sí lo quiere hacer, pero no quiere pasar por ese trauma. Te voy a poner un ejemplo, pasa con los hijos. Yo soy papá, es la verdad. Todos los papás saben que deben disciplinar a sus hijos. Hay de disciplinas a disciplinas, ¿verdad? Según la gravedad del delito. Pero muchos papás no disciplinan a sus hijos, no porque no sea bueno, no porque no esté en la Biblia, está en la Biblia.
¿qué es lo que los papás evitan? Sentirse mal. Sentirse mal. O sea, porque castigar es desagradable. Y cuando el castigo es fuerte, peor. Entonces, el papá no es que no quiera disciplinar a su hijo, ¿no? Después se vuelve un problema enorme, ¿no? Cuando crecen nuestros hijos, ya no sabes ni qué hacer, ni cómo controlarlos, ni cómo ayudarlos. Ya no, se salió de control. Pero todo eso empezó un día porque tú nunca quisiste ejercer una disciplina bíblica, por cierto, porque preferiste evitar sentirte mal, porque ver que un niño llora, porque ver que un niño está castigado, porque no puede, no sé, ir a jugar, o no puede comer ciertas cosas porque quedó castigado, y ver esa carita que pone así, como así de apaleado, pues no lo quieres pasar, y preferimos evitar el castigo, pero le estás destruyendo la vida a ese muchacho y a esa muchacha, y se vuelve un problema interminable. Y yo creo que ya deberíamos habernos dado cuenta. Ese es el problema. Es lo mismo que pasa en la conversión. No es que no querramos, sí queremos, pero pasar por esos momentos no queremos. El desierto, no. No lo voy a pasar, ¿no? Ese es el detallito, ¿no? Entonces, ese es el detalle de la responsabilidad. Y quiero pararme un poquito. La vida cristiana, y quiero vacunarte de una vez, por si te interesa convertirte. La vida cristiana no se puede vivir con emociones. Nunca funciona semejante cosa. La vida cristiana solo se puede vivir por convicciones. ¿Qué quiero decir? Porque estoy seguro de que los mandamientos que dicen son lo mejor para todo el mundo. Y al ponerlos por obra, entonces mi vida se asemeja a lo que Dios pide. Entonces estoy viviendo la vida cristiana, entonces estoy poniendo por obra la palabra, entonces no soy místico. ¿Sí? Entonces, yo lo que he decidido hacer, no puede dirigirme mis hormonas, porque para colmo ya estoy pasando por la andropausia, y si yo dejo que mis hormonas me dirijan, y en base a eso yo tome decisiones, ¿a dónde voy a llegar? Por el amor de Dios. Tengo que tener principios bíblicos para todos los temas, trabajo, familia, ministerio, amistades, todo. Hay mandamientos muy claros, hay sabiduría divina para ponerlos por obra. Si yo dejo que mis emociones me dirijan, voy a fracasar como los señores fracasaron. Ellos vivían a base de emociones. No hay agua, era queja. No hay comida, es queja. No hay esto. No, nunca vieron que Dios los había sacado de un lugar espantoso, horrible, y que por naturaleza Dios es bueno. Así que hay que acercarse. Y como lo vimos tranquilamente aquí, no te quejes, ora. Una cosa es orar y otra cosa es quejarse. Son dos cosas distintas. Y esa es la idea. Y es lo que yo quiero que entendamos. La vida cristiana se vive a base de principios. ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo que vamos a hacer. No las emociones, no el humanismo, no las ideas humanas, no. Lo que dice la Escritura, aplicarlo a mi vida. La verdad nunca va a transformar a ningún ser humano, aunque la sepa perfectamente, a menos que se la aplique. La verdad no cambia a nadie. Es un buen conocimiento, es una maravilla. Por eso aquí abrimos la Biblia como debe ser. Pero no cambia a nadie a menos que la persona la ponga por obra. En otras palabras, mi trabajo no es enseñarte. Yo no vengo a enseñarte. Mi trabajo es hacerte pensar. Que pienses si la vida que llevas es correcta. Cuando tú empiezas a poner por obra la palabra, te estás enseñando a ti mismo. Tú al poner por obra, te estás enseñando. Yo lo que hago es preocuparte, despertarte, que veas la realidad, que veas hacia arriba. Digas, oye, es cierto, de nada sirve que yo conozca la Biblia si no la pongo por obra. ¿Cuándo voy a convertirme? ¿Cuándo voy a salvarme? ¿Cuándo voy a ser alguien cristiano? No puede ser. Entonces, huir de nuestra responsabilidad, en realidad estamos agrandando nuestro problema. El que huye de su responsabilidad no está evitando el problema está creciendo. Tus delitos se van aumentando. Si no se arrepiente una persona, la lista se sigue llenando. Cada vez es más grave tu problema, cada vez más difícil de resolver. ¿Qué tengo que hacer? Enfrentar. Por eso Cristo decía, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás en el camino, porque cuando lleguen allá, es cárcel. ¿No? 1 Corintios 10:7. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. El placer fue creado por Dios. Es importante para la vida humana, pero no es un buen guía para amar a Dios. Está dentro
de nuestro cuerpo es correcto en muchos aspectos, pero un exceso de placer en la vida de un ser humano va a ser su destrucción y su ruina. Te voy a poner el ejemplo de un vaso de agua. Supongamos que después de un partido de fútbol de 2 horas, ya llegas a sentarte, ya terminaste y alguien te ofrece un vasote de agua. Es placentero, es agradable, lo sientes riquísimo, porque se hidrata tu cuerpo y hasta la disfrutas y pides hasta un poquito más o un hielito. Es placentero. Aparte que es bueno, es placentero. Pero ¿qué pasa si después de ese vaso de agua pides 100 vasos más para tomar? La medicina dice que puedes morir. Puedes morir porque cuando hay exceso de agua en un cuerpo, la célula se hincha. Y al hincharse, también las células del cerebro se hinchan. Y eso produce la muerte. Entonces, de hecho, hay casos registrados de gente que solo tomaba agua, pero agua en exceso por bajar de peso, y llegó a morir. Se llama intoxicación hídrica. Pero el punto es este. Está bien el vaso de agua, está bien, es correcto. Pero cuando tú abusas de algo, normalmente va a ser un mal para ti, ¿no? Tanto el cristianismo como la ciencia están de acuerdo en que el placer sin control solo destruye a un ser humano. Lo triste de esto, lo paradójico, es que creemos que cuando buscamos el placer estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Dice, yo busco el placer porque soy libre. Ok, eres libre en ese momento. Pero si haces del placer un estilo de vida, terminarás siendo esclavo. Eso es lo paradójico. El placer es bueno, es correcto, tiene su momento. De hecho, el Edén era un lugar placentero, bonito, agradable, no era un lugar de tortura. Pero si haces del placer tu estilo de vida, cuando te des cuenta, que tarda mucho en darse cuenta uno, ya eres esclavo. Y ya no puedes ni enfocarte, ni planear, no puedes ni ver otros aspectos de tu vida, porque tu cerebro ya se acostumbró a la dopamina. Y lo único que va a querer es el placer. Si tomar es placentero, por eso el alcohólico no puede dejarlo. Regresa, y regresa, y regresa, y puede hacer promesas, puede decir misa, va a regresar. ¿Por qué? Porque su cerebro ya se acostumbró a la dopamina, entonces quiere más, y si pasamos de la cerveza al trago, y del trago a otras sustancias, y así. Según él, hizo uso de su libertad, yo soy libre, es mi dinero, es mi vida, es mi hígado, ajá. Pero cuando te des cuenta, ya eres un esclavo. Y eso que supuestamente era libertad, ya no lo puedes dejar, aunque tu vida se esté destruyendo, ¿no? Entonces, el problema es que la gente ve el placer como un fin. O sea, estamos en la tierra para sentir placer. No, eso no es así. El placer solo es un medio, es algo bueno. Por decir, el placer sexual debe estar dentro del matrimonio, porque allí tiene muros, tiene una protección, y es bueno. Pero cuando se sale y brinca la barda, cuando brinca los límites, entonces el sexo empieza a destruir a la persona. Y llega un momento en que se destruye su familia, pierde su trabajo, pierde su salud por las enfermedades que hay. Y cuando se den cuenta, eso que parecía tan inofensivo, ya lo destruyó totalmente, ¿no? Y esos hay casos, pero por montones. Cuando vivimos para el placer, nuestra vida es una vida sensorial. Vivimos a base de sensaciones. Si no sientes, no estás tranquilo, no estás vivo, no estás en esta tierra. Y no es así. Entonces, lo que no entendemos es para disfrutar la alegría. ¿Sabes qué se necesita para disfrutar la alegría? Que hayas pasado por angustia. El que ha pasado por angustia, disfruta la alegría, porque tiene una contraparte. Lo puede comparar, ¿no? El que ha pasado por el dolor, disfruta la sanidad, ¿no es cierto? Estuviste grave en el hospital y estuviste en terapia intensiva, no sé qué. Cuando recuperas tu salud, ¿cómo te sientes? Feliz. Pero ¿cómo lograste eso? Porque ya tienes una comparación. ¿Qué es estar enfermo? Y ahora ya sabes qué es estar sano. ¿Sí me entiendes? La vida tiene que tener ese equilibrio. Donde no hay equilibrio, no se valoran las cosas, ¿no? Entonces, necesitamos la adversidad. Como seres humanos necesitamos la adversidad. O sea, situaciones difíciles, complejas, para cuando salgamos de ella, aprender, porque el dolor es un excelente maestro, pero nadie quiere ir a su salón de clase, pero es un buen maestro, que te enseña, mira, tú a un perrito, dale 4 patadas, jamás vuelve, aprende, no, con esa persona ni hacer caso, es la verdad. Entonces,
Eso es importante. La vida no puede ser 100% placentera. Pero Israel buscó siempre eso, fiestas y más fiestas, y cuando hicieron el becerro, se pusieron una fiesta increíble. Igual pasó cuando fornicaron con las hijas de Moab, y siempre esa búsqueda de placer fue arruinando su vida. El sufrimiento es importante en una vida. La gente, yo entiendo que a nadie le gusta, yo soy el primero, pero es importante. Te enseña lecciones que de otra manera no vivirías. Dice la Biblia aún en Hebreos, no lo tengo, pero dice que Cristo aprendió obediencia por el sufrimiento. ¿Sí? Así aprendió a obedecer, porque él también tuvo que aprender muchas cosas. Y mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. En fin, nadie va a poder batallar contra la carne si no cultiva su espíritu. Como esto que estamos haciendo. Aquí venimos a cultivar nuestro espíritu, a entender que la vida no solo son sensaciones. Hay responsabilidades, hay metas, hay cosas que lograr, hay cosas que cambiar. Y eso es importante para vencer a la carne. Tiene que haber un cultivar nuestro espíritu. Cuando Dios le dice a Josué, Josué, en este libro vas a meditar día y noche. No se lo dice porque no tenga nada que hacer. Es importante para ti. Y es que tenía un pedacito de la Biblia. En este libro le dice, vas a meditar. ¿Por qué? Porque eso hace, ¿cómo se llama? Nos ayuda cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no? Josué tenía que tomar decisiones, era un general. Había batalla, las batallas no son flores, es muerte, ¿no? Pero si no meditamos, si no aprendemos, si no estudiamos, pues claro, se presentan las situaciones en la vida, no sabes qué hacer, no sabes cómo resolver las cosas, y pues vas a fracasar. Por ejemplo, hay un texto en Proverbios 26:13, puedes buscarlo, ¿no? 26:13 dice que meterse en un pleito ajeno es como tratar de agarrar a un perro por las orejas, ¿no? ¿Qué te está enseñando? Cada quien con su vida, no te metas en pleitos ajenos. Si hay que al lado, que aquí cerca, yo no me meto, ¿no? Si hay un delito, hay autoridades. Si a mí nadie me ha llamado, yo no tengo por qué meterme. Es la verdad. Se evita uno problemas, ¿no? Si hay un delito, hay autoridades, pero que discuten, que pelean, que no sé qué. Yo no me debo meter. Cada quien en su casa, y así debe ser. Y eso te evita a ti un montón de problemas, un montón de situaciones. Solo para darte un ejemplo de cómo la Biblia nos aconseja aún en cuestiones tan sencillas, ¿no? Entonces, ese es el problema del placer. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra vida. Y lo que pasa es lo siguiente: cuando tú estás sufriendo y pasando por un problema serio, normalmente el ser humano va a buscar un rato de placer. Como es tanta la presión, es tanto lo que está sufriendo, tiende a buscar placer, pero a veces ese placer es pecaminoso. ¿Sí me entiendes? Entonces, así sucede. Por eso, los expertos en conducta te dicen, no tomes decisiones ni cuando estás feliz, ni cuando estás molesto, ni cuando estás triste. Porque aun cuando estás feliz, esa alegría puede hacer que tomes una mala decisión. Muy bien. El placer es lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La obsesión de la búsqueda del placer termina con que vamos a aborrecer nuestra propia vida al despreciar nuestra propia vida. ¿Te imaginas una israelita que está viendo la tierra prometida y que no puede entrar? ¿Te imaginas? Yo estoy seguro que ellos mismos despreciaron su propia vida y dijeron, qué burro fui, qué burro fui. ¿Cómo pude haber vivido así? Estoy viendo, pero no puedo entrar. Eso debe ser horrible. El placer es así. Cuando nos damos cuenta, ya perdimos años que no regresan. Y ya no puedes volverlo atrás, ya no se puede. Entonces, mirar hacia atrás y saber, lo que me espanta a mí de esto es que cuando miras atrás y sabes que pudiste ser algo mejor que lo que eres, pudiste haber sido una bendición, un ejemplo, una luz, y nunca quisiste hacerlo. A eso es a lo que la Biblia le llama perderse. ¿Por qué? Porque botaste a veces 50 años, 80 años de tu vida a la basura. Todo lo que pude ser, lo que pude alcanzar, lo que pude inspirar, nunca lo hice. Los israelitas podían ser luz. Iban a ser luz para otros países, para otras naciones, para que vean, oye, ese pueblo cómo vive, así se debe vivir. No quisieron hacer. Pues debe ser espantoso ese cargo de conciencia, ¿no? Y bueno, lo único que hace una persona cuando está buscando el placer es acelerar su final. Si estamos en una constante búsqueda de placer, lo único que hacemos es apurar nuestro final. Va a llegar más rápido, ¿no?
¿Cuál era el propósito de salir de Egipto? Entrar a la tierra prometida. No estamos cruzando aquí de gratis. El objetivo es ese. Pero cuando alguien no tiene propósito en su vida, lo que busca es entretenerse, es divertirse y es hundirse en el placer. Porque no tiene propósito su vida, ¿no? Vamos a ver Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí quiero explicar algo muy brevemente. Existió un teólogo llamado Juan Calvino. Es importante porque algún día te puedes topar con esa idea. Y Juan Calvino decía que Dios ha elegido personas para salvarse y otras para perderse. Era un teólogo francés, vivió en 1509, si no me equivoco. Y es una teología que circula. Algún día, es que estos fueron elegidos y estos fueron desechados. Y eso no es cierto. Eso no es verdad, porque convierte a Dios en un monstruo. Y para mostrártelo brevemente, vamos a ver Mateo 9:22. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe, le dice a ella, tu fe, no la fe que yo te di, no, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Pero está hablando de otras personas que tenían fe. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. No solo tenía fe, tenía poca. Entonces, quiere decir que la fe es algo personal, algo que un individuo puede ejercer y puede poner en una persona o en una institución, porque hay gente que también confía en los bancos, confía en los hospitales, pero la gente es capaz de tener fe. Y, en fin, de esa teoría se deriva la famosa enseñanza de que la salvación no se pierde, porque Dios lo ha elegido y punto. Y eso no es cierto, porque el Éxodo muestra claramente que los regalos no siempre se valoran. Israel recibió un regalo y lo tiró, lo botó al bote basura, ¿no? Entonces, la fe es algo posible y personal para el ser humano. Todas las personas están capacitadas para arrepentirse y para confiar en Dios. Eso es muy importante. O sea, lo que te quiero decir, el pueblo de Israel podía confiar, sí podía hacerlo. De hecho, Caleb, Josué y algunos más lo hicieron. Si ellos pudieron, todos podían, pero no quisieron hacerlo. Esa es la verdad. En los pasajes, pues vemos que Cristo dice que la gente tiene fe. Es la fe de ellos, ¿no? Entonces, es cierto que Cristo fue a buscar personalmente a algunas personas, es verdad. Pero muchas personas fueron a verlo a él por su cuenta. Y esto lo vemos muy claro. Vamos a ver Juan 3:1. ¿Ve qué pasa? Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de nuestros judíos. ¿Qué? Él vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ahí la Biblia claramente dice que este hombre, por iniciativa propia, por la influencia divina, por lo que sea, pero él determinó ir a Jesús. No, Jesús lo fue a buscar. Él fue a buscar a Cristo. Entonces, para colmo, en los pasajes de ese mismo capítulo, Juan 3:15, es el mismo capítulo de la plática que tiene con él. Ve lo que dice Cristo. Para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Ahí incluye a todo el universo de personas, ¿no? El detalle de la fe es que nuestra fe debe estar asentada en la persona correcta y es en Dios. Y una forma perfecta de tener fe es confiar en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios. Nada más que hay que aclarar algo. La Biblia no solo tiene promesas, ¿sale? No solo tiene promesas. Tiene advertencias muy serias y solemnes, muy estrictas. Y esto es importante. Voy a contar una anécdota para ilustrar este punto y que nos quede claro a todos. Un ministro va a la cárcel a ver a un preso. Llega y platica con él y le cuenta su historia. Es un joven. El día que se graduó este muchacho, se gradúa de ingeniero industrial, tecnológico de Monterrey, 9.9, un cerebro, totalmente, tiene 3 propuestas de trabajo, más de 100,000 pesos de sueldo al mes. Y bueno, todo es alegría y todo es regocijo por lo que vive, ¿no? Se va a celebrar con sus cuates, se toma 3 copas de vino, no una botella, 3 copas. Cuando termina la celebración, se sube a su auto, se va a su casa, a 40 kilómetros por hora, en una esquina,
un ciclista se cruza la calle, lo golpea, el hombre se azota con un poste de luz y muere. El día de su graduación, ese día que se graduó, le dieron 25 años de cárcel. 25 años de cárcel. ¿Por qué? Porque tenía alcohol en la sangre. Si él hubiera ido sin alcohol, alcanza fianza y puede defenderse y aparte puede resarcir a la familia, no pasa nada. Pero como tenía alcohol en la sangre, lo sentenciaron a 25 años de cárcel. Le dice el ministro: ¿y quién te ha venido a ver? Pues ya vinieron mis padres, usted y lo más difícil, mi prometida. Vino, le dije que hiciera su vida, nos casábamos en 4 meses, después de que yo entré a trabajar, en mi graduación. Le dije que devuelva las cosas, que venda todo. Me dice: no, yo te espero. No, ¿qué me vas a esperar? Me caso contigo aquí en la cárcel. No, le dice, te voy a destruir la vida. Devuelve todo, devuelve anillos, devuelve todo y vive tu vida, haz tu vida. Yo no voy a salir de acá. Si ese muchacho se porta bien, le van a dar 18 años, ya no 25. Y así es la vida. Yo te pregunto, quiero hacerte esa pregunta. ¿Has escuchado esa frase que dice: si tomas, no manejes? ¿Existe o no existe esa frase? Así es. Si tomas, no manejes. Y es un dicho humano. Imagínate a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Dios condena al ser humano? No lo condena solo por lo que pasó, lo que hizo, no. Dios lo condena por todo lo que pudo haber pasado. En este caso, a él se le hizo realidad. Y todo lo que puede traer un vicio o una desobediencia, le pasó a él. Todas las consecuencias le llegaron a él. En realidad, al pecador así le debería pasar. Cada pecado debería tener las consecuencias tan visibles que el ser humano las viviera. Muchas veces, por la misericordia de Dios, Dios tiene piedad del ser humano y evita muchas cosas. Pero la palabra de Dios, te aseguro, es más firme que lo que le pasó a él. Y si la palabra de Dios dice que nos arrepintamos, seguramente que es lo correcto. Seguramente que hay que hacerlo. ¿Sí? Dios no solo ve tu enojo o tu insulto. Dios ve todo lo que puede pasar con esa acción. Todo lo que puede pasar, Dios lo ve. No solo ve que no pasó nada. No. Dios ve todo el recorrido. Y muchas veces pasa. Y eso es lo que le pasó a Israel. Pensó que Dios hablaba en vano. No, Dios es bueno. Pero cuando sentencia a alguien, no hay forma de cambiar. Y bueno, ¿cuántas veces Dios le advirtió a Israel que debía obedecer, que debía tener fe? No quiso hacerlo. Llegaron a la orilla y ahí acabó su recorrido, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a esperar a que pase algo? Vamos a confiar en la palabra. Si la palabra tiene una promesa, voy a agarrarla. Pero si tiene una advertencia, también cómprala, porque eso es lo mejor. Hebreos 3:10, ya para terminar, dice, Hebreos 3:10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios siempre quiso darles una casa. No solo les dio libertad, les dio un terreno para ellos, que no pagaron, que no les costó. Una propiedad, títulos de propiedad para ti. No solo fuiste libre, también vas a tener dónde vivir. Y ahí que se pudieran desarrollar, que llevaran una vida espiritual abundante, que fueran un ejemplo para el mundo, una luz brillante en medio de esas tinieblas. Así como el candelabro que alumbraba el lugar santo. Pero ellos se habían acostumbrado a vagar. ¿Qué significa eso? Su corazón nunca tomó una decisión radical. Un día sí, otro no, un día sí, otro no, y así vagaron, y vagaron, y vagaron, y por eso siguieron vagando. Dios dice: ¿te gusta vagar? ¿Te gusta vivir así? Así vas a morir dando vueltas. Así que se consumieron uno por uno, perdieron su propiedad, perdieron la herencia que Dios tenía para ellos. Pero no lo olvides, nunca se hicieron responsables. Prefirieron una vida placentera a una vida de obediencia. Nunca confiaron en la palabra de Dios. Por tanto, tuvieron errantes, como el hermano de Abel, Caín. Serás errante en la tierra. Nunca tendrás una morada, como la morada que Cristo nos ha prometido.
Ojalá que no nos pase lo mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar. Señor, te amamos mucho, gracias. Gracias por este ejemplo, es claro para todos, Señor. Ayúdanos a avanzar, a ser responsables, a no buscar el placer, Señor, buscar cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno. Eso es lo correcto. Que avancemos hacia eso y que podamos tener fe en tu palabra siempre, para lo bueno y para lo malo. Y Señor amado, que tomemos una decisión de una vez y para siempre, Señor, hasta el final. Gracias por este mensaje, gracias porque podemos aplicarlo a nuestra vida, estamos a tiempo, hay vida todavía, al menos por el día de hoy, y ayúdanos para ejercer esta palabra, ponerla, vivirla, apreciarla y practicarla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien, estimados, pues que Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos la próxima semana.